Le voy a pedir que usted me acompañe en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9. Versículo 14. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Entonces fueron sinceros al cantarlo, ¿verdad? Creer es importante. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos con la lectura. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Estaban sus discípulos también en ese lugar. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le tome lo sacuda y eche espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, con oración y ayuno. Hemos tocado en otras ocasiones bajo estas palabras, oración y ayuno. ¿Sabe que Pablo dice que exhortaba a la iglesia de Corintios, que era una iglesia bastante fuerte y bastante poderosa en los diferentes dones, que se movía en diferentes ministerios y estaba cargadita de gente idónea que podía moverse en diferentes aspectos? Sin embargo, dice que el apóstol Pablo les exhortaba a ellos y les decía a los corintios que nosotros no debemos ignorar, está bien en todas las cosas del Señor, moverse en las cosas del Señor, pero que no debíamos ignorar las maquinaciones del diablo para que Satanás no saque ventaja sobre nosotros. Si bien este pasaje hablaba acerca del perdón y todas esas cosas, pero hace un hincapié que Satanás tiene muchísimas maquinaciones por las cuales puede generar una cierta ventaja sobre el cristiano. Ahora, cuando él habla de esta palabra tiene como origen, es medio difícil pronunciarlo, dice pleonecteo, que significa hacer trampa, y dice el exegético que este pasaje, esta palabra es usada en 4 partes de la Biblia. Pero eso se refería o hacía referencia a cómo Satanás puede provocar ciertas trampas que te terminen desarraigando de las promesas de Dios. O sea, que usted no pueda alcanzar las promesas que Dios le ha dado. Entonces, toda artimaña que el diablo termina desarrollando en torno o buscando atentar contra nuestra vida, en realidad lo que busca es terminar debilitando nuestra fe,
terminar quitando lo que nosotros creemos de Dios, provocando la incredulidad. ¿Puede repetir esa palabra conmigo? Porque de eso vamos a hablar esta noche. Incredulidad. O sea, ser incrédulo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos incrédulos hay acá en la casa? ¿Cuánta gente hay incrédula? Medio complicado levantar la mano y decir, yo soy, gracias hermana, decir yo soy un incrédulo, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos este tipo de comportamiento en el que nosotros sin darnos cuenta nos comportamos como gente incrédula. De hecho, cuando Jesús le pregunta a este hombre, le dice, todo es posible para el que cree. Y le dice, ¿puedes creer esto? Y el hombre contesta, yo creo, Señor. Pero rapidito abre el paraguas y dice, ayuda. Complicado, ¿verdad? ¿Cómo es al final? ¿Cree o no cree? Yo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Santiago, uno de los apóstoles del Señor, él escribe, dice que el hombre de doble ánimo, y esto tiene que ver con la persona incrédula, que un día está en este lado creyendo que yo sigo a Dios, pero al otro día anda flaqueando, al otro día le cuesta, al otro día anda medio, o sea, tiene un término medio inestable. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, o sea, una persona que no puede sostener firme el creer en el Señor con toda certeza, dice la palabra que es inconstante, o sea, que le cuesta ser, ¿cómo sería el sinónimo para no decir constante? Sí, constante, ¿verdad? O sea, le cuesta perseverar en las cosas del Señor. De tal forma dice que es como las olas del mar que vienen los vientos y los llevan de aquí para allá. O sea, en otras palabras, es una persona manejable y eso es lo que produce la incredulidad. Por eso Satanás apunta a que la persona que cree en Dios un día se termine volviendo en alguien incrédulo. ¿Para qué? Para poder llevarlo de aquí para allá y que nunca pueda tener una estabilidad y sea sumamente manejable. Pero usted y yo no hemos sido llamados para ser manejados. Usted y yo hemos sido llamados para ser perseverantes en la fe. ¿Lo cree o no? Hemos sido llamados para ser firmes. Ahora, la imposibilidad que estos discípulos tenían, había mucha gente en ese lugar, ¿no? Estaban ahí, dice la gente, los escribas. De hecho, los escribas solían hacer exorcismos. Ellos solían reprender demonios. Pero había cuentan los escritores, que los escribas solían evitar a cierto tipo de demonios, especialmente los que eran mudos y sordos, porque ellos decían que el exorcismo de ellos en estos espíritus no podía funcionar debido a que ellos nunca le podían escuchar. Y estos escribas solían tener la costumbre de andar diciendo, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. ¿Ha escuchado alguna vez reprender a alguien así? Dice, dime tu nombre. Dice, ¿de dónde viene? Y solían entablar ciertas charlas, pero como el espíritu era mudo, ¿a quién le iban a preguntar? Entonces ellos no es que lo veían como una tarea fácil, sino que la veían como una tarea prácticamente imposible. Entonces este hombre se acerca a pedirle ayuda a los discípulos, y los discípulos era gente que ya venía con experiencia. Marcos 6 cuenta que Jesús lo había comisionado a ellos para que vayan, prediquen, pongan las manos sobre los enfermos y estos sean sanados, y al mismo tiempo que ellos echen demonios. De hecho, la Escritura dice que ellos en una ocasión volvían contentos diciendo, hemos echado fuera demonio en tu nombre, y ellos nos hicieron caso, decían, ¿no? Estaban contentos los discípulos. Entonces le traen a gente que parece que tiene experiencia. O sea, la experiencia te puede dar un crédito para aumentar tu fe. ¿Sirve la experiencia para tener fe? Claro que sí, Señor. ¿Hay gente que se ha sanado? Sí, hay gente que se ha sanado. Y a partir de ese momento dice, yo creo en Dios porque yo me he sanado. Dios me ha librado de esta enfermedad. Pero a posterior tiempo aparece un nuevo desafío y parece que de nuevo estamos plantados en una situación que nos hace tambalear, en donde no
sabemos si vamos a salir, si vamos a estar bien, si no vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios que vino el tentador a Jesús, se apartó por un tiempo, significa que volvió. O sea, siempre Satanás va a tentar contra tu fe, siempre va a buscar colocar la duda en tu vida, de manera que la victoria que has tenido ayer, mañana la tengas que poner en duda por causa de las trampas que él va a poner en el camino. Los discípulos tienen experiencia, lo traen hasta los discípulos. Entonces, cuando es presentado delante de los discípulos, ellos comienzan en el nombre de Jesús y le empiezan a dar con todo ahí. Pero no pasaba nada. Y salta Pedro, no, correte vos. Porque era Juan, el discípulo amado, que le decía, con cariño te digo, muchacho, sé libre. Tenía mucho amor Juan. Y Pedro dice, no se saca así, es más bruto la cosa. Y con toda la brutalidad tampoco salía. Empezó uno tras otro y no salía. No podían sacarlo. Entonces parecía que entraba una frustración y comienzan a debatir ellos qué era lo que pasaba en ese lugar. La imposibilidad desató un terrible debate. Y Jesús llega a este hombre. Cuando él se mete, dice, ¿qué es lo que disputan ustedes en este lugar? ¿Qué es lo que está pasando? Y el hombre comienza a hablar con Jesús y le dice, esta es la situación. Los escribas no pueden, los discípulos tampoco pueden. Dice, ¿no? Si tú tienes misericordia y tú puedes ayudarme, si tienes misericordia y puedes ayudarme. Y Jesús le responde, todo es posible para el que cree. Un mensaje medio que no iba a caer bien en el entorno, ¿verdad? Porque todos estuvieron, pongamos, toda la mañana reprendiendo en ese lugar para sacar el demonio. Y aparece alguien que dice, todo es posible para el que cree. Y los otros dicen, che, el Señor nos está tirando un palo. Todo es posible para el que cree. O sea, la base para triunfar es creer. La base para que un cristiano triunfe en la vida es poder creer. Dice la palabra que el justo por la fe, o sea, por creer, vivirá. El justo por la fe vivirá. Y dice la palabra que los antiguos por la fe también alcanzaron. O sea, todo depende de cuánto nosotros podemos creer. Todos los días nosotros vamos a estar desafiados a creer. Todos los días vamos a estar desafiados a sostener una fe firme en el Señor. Todos los días van a salir afrentas a nuestra vida. Todos los días vamos a tener diferentes dificultades. Pero en medio de las circunstancias lo que no tenemos que perder es la fe, el poder creer genuinamente. El apóstol Pedro decía, guardaos en la firmeza de vuestra... ¿Cómo? Medios que están dudando, ¿verdad? Guardaos en la firmeza de vuestra fe. O sea, Dios quiere ayudarnos cuando nosotros entramos en el proceso de la incredulidad. Dios quiere sostenernos en esos momentos. Por eso es importante de cuánto valor nosotros le vamos a dar a la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, estar sentado en ese lugar no es una pérdida de tiempo. Cuando usted se sienta a escuchar una palabra de Dios, cuando usted enciende la radio 102.7, ahí ya le metimos el currito. Radio JLS, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted pone las prédicas en ese lugar o usted entra a YouTube y se empieza a alimentar de predicaciones y todas esas cosas, usted está alimentando su fe, usted está desarrollando el poder ser más firme a la hora de creer. No es una pérdida de tiempo, pero cuando no escuchamos, no somos conscientes de cuánto nos puede jugar en contra a la hora de la dificultad. Dios quiere ayudarnos, por eso es que Dios continuamente habla a su pueblo. Por eso es que continuamente Dios está hablando a nuestras vidas a fin de que nosotros podamos crecer en la fe, a fin de que nosotros seamos firmes. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Los discípulos preguntaban y se acercaban después de haber visto toda la escena, cómo Jesús se presentó frente a este espíritu inmundo. Miren qué poderoso es el Señor. Los escribas decían que querían evitar este tipo de gente o este tipo de espíritus porque ellos, al ser sordos, no nos oyen. Al ser mudos no nos pueden contestar. Pero sin embargo Jesús le empieza a hablar a este espíritu y le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Tal es el poder de Dios que el sordo escucha. El espíritu sordo termina escuchando, ¿no? Te ordeno que salgas de él. Y ellos vieron lo que hizo Jesús. El espíritu sordo lo escuchó y preguntaba: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué razón nosotros no logramos llegar al objetivo? Y Jesús le contestó: porque a ustedes, señores, les faltó fe. Hombres de poca fe. Y dice: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice, ¿no? Ellos preguntaron, dice: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Dice, ¿no? Porque le faltó. A ustedes le faltó fe, le dice el Señor. Le faltó fe. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Y esos son principios que todo creyente debe tener. O sea, no es solo que yo me siente a escuchar la palabra de Dios y ya está, ya soy poderoso, ya puedo creer. Anoche nos hablaban de tener aposentos, de aprender a tener un aposento donde la presencia de Dios entre como algo importante a nuestra vida, para gobernar nuestra vida, nuestro corazón, los aposentos donde la presencia de Dios se sienta honrada. Y eso es importante, hermano, en nuestra vida. El poder tener también una vida de oración. Poder oír a Dios nos va a ayudar a que desarrollemos fe. Estar en comunión con Dios, orando, buscándolo, son principios que todo cristiano debe cumplir. En todo cristiano estas cosas son sumamente esenciales. Ahora, la incredulidad termina quebrantando nuestras vidas. La incredulidad puede generar muchísimas cosas en nuestro corazón, porque la incredulidad, a mí me impactó cuando escuché esto, es un espíritu que atenta, es un espíritu que rechaza la palabra de Dios. O sea, la incredulidad busca que nosotros, o genera esa sensación de rechazar la palabra o rechazar lo que Dios dijo para que nosotros podamos crecer. Y viene en contra de lo que Dios dice. Si ustedes van al Nuevo Testamento, los inicios del ministerio de Jesús y en todo el trayecto de lo que fue el ministerio del Señor Jesús, ¿qué opositores tuvo? ¿Quiénes son los que se oponían? Fariseos. Gente que conocía la ley, gente que por ahí oraba y todas esas cosas. Está bien, son principios lindos. Pero ¿qué tuvieron en el camino? Fueron incrédulos. No creían que Jesús era el Mesías. No creían que era el Señor. Y por razón de no creer, terminaron perjudicando una generación enorme, generación tras generación, perjudicada por tipos que no creían. Así es de perjudicial la incredulidad. Puede cegarte. El mismo Señor, Jesús se acercaba y les hablaba, les decía: ustedes escudriñan las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pero sin embargo ellos decidían ser incrédulos y por ser incrédulos no podían darse cuenta que el mismo Mesías estaba delante de ellos. Dice, no me acuerdo, ¿está Nelson? No llegó Nelson, ¿no? Zacarías, creo que es el profeta que profetiza y dice: un día van a llegar, dice, hablando después del tiempo de la venida del Señor, dice: un día me verán, dice, ¿no? Y cuando me vean sabrán que yo mismo soy a quien crucificaron. Y rasgarán sus vestidos.
Pero ¿cuántas generaciones pasaron? 2024 hasta ahora, pero cuando sea la venida, ¿cuántas generaciones pasarán? ¿Cuánta gente fue perjudicada por causa de gente que fue incrédula, incluso escudriñando las Escrituras? La incredulidad puede generar conflictos de inseguridad y de imposibilidad. En el libro capítulo 13 de Números capítulo, hay una linda historia que tiene como antesala Génesis. Dios le habla a Abraham, padre de la fe, señores, hijos del padre de la fe. Y Dios le dice a Abraham, sal de la tierra de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham sale de Ur de los Caldeos, se va, enfrenta diferentes circunstancias, va por aquí, va por allá. Hay una terrible historia de hombres de fe como Isaac, Jacob, que continuaron el legado de su padre. Dios le había prometido hacer de ellos una nación grande. Entonces esta gente viene de ese tipo de linaje, de gente que le creyó a Dios. Y Dios le dijo que lo iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Les había prometido una tierra gloriosa. Y le dijo Dios que Él estaría con ellos continuamente. Esta gente sale hacia la tierra prometida, tenían promesa. Pero cuando fueron a reconocer la tierra prometida, les gustó lo que ellos veían. Sin embargo, cuando vieron los enemigos, ellos dijeron, no podremos. O sea, Dios le dijo, ustedes van a poder. Y ellos dijeron, no podremos. No podremos. Lo busquemos, Números 14 ahora, ¿ves? Ya que estamos acá. Números capítulo 14. Se me cayó la punta de una prédica, pero después la veo. Números capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tienen? Todo esto pasó, lo que le estaba contando, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. La incredulidad muchas veces nos lleva a vivir amargados cuando no deberíamos estar amargados. La incredulidad nos lleva a vivir días de lamento cuando no tendríamos que pasar por esos caminos. No tendríamos que estar experimentando esas sensaciones o esas emociones, pero por causa de ser incrédulos muchas veces somos sometidos a eso. O sea, la incredulidad abre puerta a varios demonios que terminan atentando con nuestra vida, terminan amargando el corazón del hombre, terminan entristeciéndolo, terminan desalentándolo. Y dice la palabra de Dios, lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y los hijos de Israel. Qué fuerte eso. La incredulidad produce enojo. La incredulidad produce impaciencia. Ellos, en el contexto, ellos hablando mal, decía, ¿no había acaso sepulcros en Egipto para que nos traigan a morir a este lugar? ¿Por qué nos han hecho tales cosas? O sea, cuando uno anda incrédulo, cuando uno no cree las promesas de Dios, siempre anda mirando lo más negativo de la vida. O se termina resignando con cosas que no valen la pena. Mucha gente en el camino, Egipto representaba la vida de esclavitud y la vida pasada. Mucha gente en el camino, por causa de la incredulidad, terminan volviéndose al mundo, terminan sepultándose de nuevo en el mundo, haciendo todas las cosas. Aún se vuelven más perversos de lo que eran antes, por causa de la incredulidad. Y cuando a veces le dicen algo, hermano, hay que salir, es más, se enojan. Pero ¿quién es usted para juzgarme?
Pero por culpa de aquel, por culpa de esa hermana yo ya no voy más, por culpa de aquel hermano, si usted no me... Ese hermano larga rayos con los ojos. Si el otro día me saludó y tenía una picana en la mano, no sabe cómo me reventó la mano. Nah, tampoco, ¿no? Pero siempre tenemos ese potencial de enojarnos si le cedemos un lugar a la incredulidad. En el versículo 14 y 15. Moisés, al ver esta situación, cuando todos están enojados, Moisés ve en qué contexto se da esto. ¿Por qué razón pasa toda esta situación? Porque ellos habían salido con mano poderosa de Israel. Y cuando salieron de ese lugar, Dios dice que de día los acompañaba con una nube para que el sol no los fatigue. Y de noche, dice, como era desierto, enviaba una columna de fuego para que ellos tengan un ambiente lindo. Tenían calefacción en ese desierto. ¡Qué lindo! El amor pasional de Dios cuidando a su pueblo. Pero dice que se endureció el corazón de Faraón y Faraón salió, dice, para destruirlos en el desierto. Y los alcanzó cuando ellos estaban a la orilla del Mar Rojo. Empezó a verse el ejército de Faraón y ahí es donde ellos comenzaron a quejarse y empezaron a llorar y comenzaron a descreer que iban a sobrevivir. Dios le había prometido que entrarían en la tierra prometida, pero cuando vieron a su enemigo salir detrás de ellos, ellos dudaron. Y esta es una escena que se va a repetir día tras día. Nunca te faltará, no habrá día en que no tengas una promesa de parte de Dios. Todos los días de tu vida tendrás una promesa para perseguir, tendrás una promesa para alcanzar, pero todos los días también habrá un enemigo que saldrá para cazar tu vida, habrá un enemigo que saldrá para hacerte dudar, habrá un enemigo para meterte incredulidad en el corazón a fin de que te sientas morir en medio del trayecto. Y eso es lo que pasaba. Entonces dice que Moisés, al ver esta situación, se tiró de rodillas. Y vamos a leer el pasaje. En el 14, 15 y 16. A ver. Me equivoqué. Perdón. Claro. Perdón. Me equivoqué. Éxodo 14, 15, 16. Yo estaba en número. Éxodo 14, 15, 16. Y se van cayendo los apuntes de las prédicas. Lo tenemos en el contexto de esto. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Esto le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Llévela. Perdón. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué? La pregunta es esta, ¿por qué clamas a mí? Y alguien dijo esta frase, los incrédulos en vano claman. Si no vas a creerle a Dios, ¿para qué clamar? Si no vas a creerle a Dios, ¿para qué clamar? O sea, la manera de contrarrestar la incredulidad, la manera de enfrentar la incredulidad, no pasa tanto por el clamor. Santiago decía, ustedes piden, señores, pero no reciben nada, porque piden... O sea, piden mal, están equivocando los principios de cómo se deben hacer las cosas. Están equivocando la marcha, están equivocando cómo se debe hacer. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clama? Dile a Israel que marche. O sea, la manera de romper la incredulidad es
marchando hacia lo que Dios te dijo. Habrá problemas en el camino, te saldrán un montón de cosas en el trayecto de tu caminar, pero lo que tenemos que hacer, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nunca saquemos los ojos de la promesa y marchemos en el nombre del Señor. Eso es lo que hay que hacer en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. La manera de vencer la incredulidad es cuando yo me conecto con el Señor. Cuando yo empiezo a decir, aunque aparezcan diferentes cosas en el camino, no, Dios dijo que sí íbamos a salir. Dios dijo que nos iba a librar. Dios nos ha dado una promesa. Yo no hay día de verdad que no recuerdo al pastor Don. Pero una de las cosas que siempre, yo recuerdo cosas lindas. Y entre las cosas lindas siempre decía, tenemos esta promesa, hemos vivido inmensidades de dificultades. Pero en medio de nuestras dificultades siempre solíamos sentarnos y hablar, decir, tal cosa no va a acontecer porque tenemos esta promesa. Dios ha dicho así, Dios nos ha hablado, faltan estas cosas, así que no caeremos en este camino, saldremos hacia adelante porque Dios nos ha dicho que lo vamos a lograr. Dios nos ha dicho y así seguimos hasta el final, hasta el día en el que Él se fue y toda esa cosa. Siempre decía, Dios tiene esto preparado, Dios nos ha dicho. Y aún cuando se fue, que ha sido un golpe duro acá. Pero hermano, ese día me levanté. Me acuerdo que hablé con mi madre y le dije, es durísimo lo que estamos viviendo. Pero yo recuerdo que Dios había dicho hasta ciertos límites Él iba a estar. Posterior a eso Dios me ha hablado y me dijo, yo voy a levantar una obra mucho mayor de la que he dado a tu padre. Yo voy a hacer la iglesia mucho más grande. Y recuerdo cuando el Señor me dijo, yo te voy a dar medio estadio, mi corazón ambicionaba algo más. Yo me acuerdo las palabras que Dios me ha hablado. Habrá dificultades en el camino, pero señores, hay que creer en el nombre de Jesús, mirando hacia la promesa con fe y firmes en el Señor. Iremos por grandes cosas en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hay que conectarse con lo que Dios dice. Hay que vivir agarrado en lo que Dios dice. Mire, yo se lo leo, Éxodo capítulo 3. Esta palabra me bendijo mucho porque yo experimenté todo esto. Este camino yo lo experimenté. Todos creo que pasamos por esto. 3, 7 al 11. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Toda la promesa de Dios mostrándosela ahí a Moisés. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, este es un llamado del Señor. Ven, así como te habla día tras día. Y me habla a mí también, ven, como dice, involucrate en esto, ven. Por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y te seré, hasta ahí vamos a leer. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántos se han preguntado, quién soy yo para... ¿Qué potencial hay en mi vida para cambiar esta tierra? Yo lo veo ahí al pastor ese, que vamos, que prediquemos, que hablemos.
pero ¿quién soy yo? ¿Quién me va a escuchar a mí? Voy al club y tengo apodo. En la calle me conocen. ¿Quién soy yo? Medio bravito, ¿verdad? Medio incrédulo. Versículo 12 dice, y respondió, ve porque yo estaré contigo. O sea, eso debería bastar. ¿O no, Brian? Eso debería alcanzar. Que Dios te diga, yo voy a estar con vos, debería alcanzar. Pero a veces en nuestra naturaleza parece insuficiente que Dios te diga, yo voy a estar contigo. Y a veces nos preguntamos por qué razón parece insuficiente. Porque muchas veces no estamos alimentados a la dimensión que deberíamos estar alimentados para desarrollar esa fe genuina, diciendo Dios está conmigo y más podremos que nuestros enemigos. Más podremos que toda la situación adversa. Capítulo 4, damos vuelta a la página, está ahí cerquita. Entonces Moisés respondió diciendo, y aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido? Bárbaro. No te ha parecido el Señor. Ellos no me van a creer, dice. La incredulidad produce eso, que usted viva dependiendo de la opinión de los demás. No, es que el hermano tal, ¿qué va a decir? No, mi vecino no. ¿Qué importa lo que digan ellos? Si Dios ha dicho que va a estar con nosotros, ¿qué importa? Yo no sé hablar, Señor, yo no sé decir... Tantas cosas que tenemos en el camino, ¿verdad? Incrédulo. Dios le daba señales para que crea. En otra parte, Dios le habla y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo un báculo, una vara, tírala. Y era una serpiente, se convierte en una serpiente. Dios comienza a mostrarle señales. Pero sin embargo, él dice, Señor, yo soy tardo para hablar, Señor. Dios le daba señales. A mí me impactó escuchar esto, decir, a veces esperamos tantas señales, Dios te da tantas señales para que puedas creer y aún teniendo todas las señales nos cuesta creer. Teniendo tantas señales en el camino nos cuesta creer. Porque a veces, no a veces, siempre la incredulidad termina operando con la lógica. Es que la lógica dice que un tipo como yo no puede hacer esas cosas. La lógica dice que de estas enfermedades nadie sale. La lógica dice que en tiempos de crisis a todos nos tiene que ir mal. La lógica dice que la gente cuando tiene este tipo de tristeza le lleva 15 años salir de esto. Eso dice la lógica. Jesús le dijo a ese hombre, todo es posible si puedes creer. Los escribas decían, es imposible sacar ese tipo de demonio. Jesús decía, todo es posible si puedes creer. Los discípulos no sabían cómo hacer. Jesús decía, todo es posible. Se trata de fe, señores. De cuánto puedas creer. La gente a veces necesita muchísimas señales para poder creer. En el libro de Juan, capítulo 6, Jesús le hablaba a la gente. Cuando un día se reunieron un montón de personas ahí. Porque les gustaban ver las cosas que Jesús hacía. Y Jesús le decía, ustedes se reúnen, como decían, en forma de show en este lugar. Quieren un show, un espectáculo lindo. Y entonces le dijo, no se reúnen para alimentar su vida con fe. No se reúnen por causa de la palabra. No se reúnen. La voluntad de Dios es que crean en Dios, le dijo Jesús a esa gente. Esa es la voluntad del Señor, que ustedes puedan creerle a Dios.
Y entonces ellos contestaron de esta manera: ¿qué señales haces tú, Señor, para que nosotros te podamos creer? Gente que vive esperando señales. Que si pasa esto, que si pasa aquello, yo voy a creer. Dios quería hacer algo poderoso con Moisés. Y Moisés dice: no me van a creer. No me van a creer. Otra vez volvemos a ese punto, cuando vivimos dependiendo de lo que los demás dicen. Porque alguien vino y miró y dice: ¿pero qué David, qué va a poder servir al Señor? Y David dice: cierto, ¿qué va a servir yo al Señor? Ve y te digo, vos lo conocés. Hasta ahí llegó aquel, no, ¿qué va a poder servir? La gente nunca me va a ver como un referente. La gente nunca... Hay que darle oído a esa gente, ¿verdad? Lo que Dios dijo, eso es lo que nosotros debemos creer. Dios le habla a Moisés. Le propone ser un líder nato. Dios le propone vencer al hombre más poderoso y conocido en la tierra de esos tiempos. Y Moisés dice: ¡ay, Señor! Yo no voy a poder, yo soy tardo para hablar, los pretextos de la vida. Y Dios le dice: ¿quién le dio boca al hombre para que hable? Dios le seguía hablando y él seguía dudando. Y así pasa a veces generación tras generaciones, que Dios continúa hablando y gente que sigue dudando. Gente a la que Dios continuamente le busca. Jeremías dice en una oportunidad: yo no quería hacer estas cosas, pero era tanta la insistencia de Dios que Jeremías dice: me sedujiste con cuerdas de amor. Y si bien el libro que él tiene que escribir no es uno de los mejores con su título, porque él escribe Lamentaciones, termina escribiendo Lamentaciones, pero Dios lo termina usando y es considerado uno de los profetas mayores. Dios continuamente te seduce con llamados. Dios continuamente te habla para movilizarte, para decirte lo que tienes que hacer. Jeremías también fue una de las personas que decía: yo soy niño, Señor. El Señor le decía: yo pondré mis palabras en tu boca, no faltarán de tu boca. Yo soy niño, Señor. Y Dios tiene que confrontar ese tipo de excusa y decirle: nunca más digas soy niño, porque yo voy a estar contigo. Pelearán contra ti y no te vencerán. Yo estaré contigo, yo pondré mis palabras en tu boca y nunca faltarán de tu boca. A Isaías le dice: yo pondré mis palabras en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Si puedes creer, vas a bendecir generación tras generación. Pero hay que creerle. Hay que creerle. Lo que Dios dijo, eso es lo que hay que creer. La incredulidad a veces nos hace perder las mejores oportunidades de nuestra vida. Mientras leía en esta versión no dice lo mismo, pero yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Y en la Nueva Traducción Viviente, Moisés, cuando contesta al Señor, dice: Señor, yo no podré. Busca a otro, Señor. Busca a otro. Dios se enoja en ese momento. Dios se enoja. Éxodo 4:14 dice así: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, el que habla bien? He aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ya había otro que estaba en el desierto creyendo lo que Dios había dicho. Ya había otro que estaba esperando su llegada.
Cuando Dios habla, te va a conectar con gente que también está creyendo. Dios te va a conectar con gente que también está dispuesta a llevar la obra hacia adelante. El incrédulo termina haciendo enojar a Dios. Dios se enojó por la incredulidad de Moisés. Cuando Jesús ve el escenario de esta gente que está ahí, tanto los escribas, los discípulos y el Padre medio enojado también porque no le pueden liberar al Hijo. Cuando Jesús ve ese escenario y escucha a la gente, a los que Él había comisionado y le había mandado a echar fuera demonios, y viendo que ellos no habían podido echar fuera demonios, dice la Escritura, se enojó el Señor. Y dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación de incrédulos? El incrédulo provoca que otro venga y tome tu lugar. Moisés decía, envía a otro en mi lugar, búscate otro hombre, Señor. Los discípulos tendrían que haber echado fuera ese demonio, pero como no lo hicieron, Jesús tuvo que venir y tomar su lugar. El incrédulo muchas veces puede tener promesas, pero si no las puede creer, vendrá otro y tomará su lugar. Vendrá otro y ocupará lo que era para él. Alcanzará las promesas que habían sido para su vida y será dueño de lo que Dios le ha prometido. La incredulidad provoca una falsa humildad, y ahí se va a reír mi esposa. Porque a veces nos sentimos incapaces. Por eso yo digo que yo estuve en este zapato. Cuando era más chico, o hasta hace poco tiempo, solía recibir muchísimas invitaciones. Y a veces eran lugares bastante privilegiados. Tuve la oportunidad de ir a otras naciones, podía haber salido. Me ofrecían, me cubrían los gastos. Me ofrecían armarme una agenda en ese lugar para estar 2 semanas. Y qué sé yo, uno se mira y dice, yo soy como la banderita, siempre contestaba. A mí me gusta estar plantado en Humahuaca, ahí flameo y soy feliz. Y mi esposa muchas veces me decía, para mí eso es una falsa humildad. ¿Te acordás? ¿Te acordás, amor? Es una falsa humildad. Y yo le decía, ay, que a mí me gusta. Y rechacé muchísimas invitaciones. Y hoy ya más grandecito, por ahí a veces me gustaría salir. Pero no me invitan ni a la iglesia de la esquina. Esto sale en Facebook, sonamos. Sí. La falsa humildad a veces provoca que nosotros terminemos perdiendo lugares y que otros se sienten en la silla de honra que Dios tenía preparado para tu vida. Fuerte, ¿verdad? Para mí fue fuerte, de verdad. Incredulidad. Que nadie usurpe nuestro lugar. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Acá no hay falsos humildes, ¿verdad? Acá vamos a salir. Yo mientras estaba así decía, Señor, a partir de ahora va a cambiar mis conceptos. Si tú me dijiste cuando yo era pequeño que tú me ibas a usar para bendecir acá, allá, hoy dejo de ser banderita para ser banderón, Señor. Iremos a las naciones. Iremos a las naciones. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Wow.
A veces yo viajo con mi esposa y qué sé yo, ella se pega a una dormida. Yo no soy así, yo soy un buen copiloto, no me duermo nunca. Viajé con un amigo, manejó 12 horas, me dormí toda la noche. Pero mi esposa tiene la tendencia de despertarse medio viaje y clavarme las manos ahí y decir, mira. Y yo, no hagas eso, le digo, no, es que estaba soñando que chocábamos y bueno, te decía, mirá, ¿verdad? Pero mirá, ¿por qué cuento esto? Siempre que uno dice mirá, es porque uno quiere despertar la atención, ¿verdad? Uno quiere despertar la atención para que te percates de algo. Hebreos 12 dice así, mirad. O sea, quiere despertar la atención. Hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad provoca que el corazón sea malo. Y esto no se lo hablaba. Se cree que Pablo escribió esta carta. Pablo no se lo hablaba a los inconversos, sino que Pablo se lo hablaba a la iglesia. No desarrollen corazones malos. No desarrollen corazones malos, sino sean gente de fe. No sean incrédulos. La maldad significa que el corazón se terminó conectando con el enemigo. Cuando yo me vuelvo incrédulo si yo me vuelvo un hombre de fe es porque me he conectado con Dios. Pero cuando soy incrédulo es porque me he terminado conectando con el maligno. Llevaba años esperando el hombre del muchacho que habían traído a Jesús. Larga fila tenía. Y esto es imaginación mía. Tal vez muchas veces él vio la muerte de cerca porque dice que desde niño solía tirarlo al fuego. ¿Puede imaginar usted la piel de ese niño? Muchas veces lo tiraba al fuego para matarlo. Otras veces lo tiraba al agua. Pero siempre buscaba matarlos. Sin embargo, ese día llega Jesús. Y cuando llega Jesús, si hay algo que destacarle a esta persona, intentó con los escribas, intentó con los discípulos. Podría haber agarrado. Cierto, me acordé que estoy operado, ya lo iba a levantar botón ahí. Podría haber cargado a su muchacho y volver a casa. Pero la persistencia de él, la insistencia de poder alcanzar algo, eso destaca la fe que él tenía. El poder creer que no es un día común, que algo podía acontecer, que algo diferente se podía dar en ese lugar. Tal vez Jesús no estaba en ese momento, pero no era solo Jesús, sino yo lo llevé a tus discípulos porque creo, Señor, que tú has dado autoridad para que esto acontezca. Él no entregó a su muchacho a los discípulos simplemente porque veamos qué pasa. Él creía que Jesús podía hacer algo y sabía que los que estaban con Jesús podían hacer algo. Eso se llama fe, señores. Eso se llama poder creerle a Dios. Haber intentado varias veces, año tras año, haber sostenido la paciencia.
Es más fácil cuando sucede continuamente situaciones como esta decir, ya está, algún día va a llegar. Un día se me va a morir. Era más fácil despedirlo ya en vida. Resignarse a que en algún momento lo iba a perder. Pero este hombre no está resignado a perder a su hijo, sino que este hombre, él sigue persistiendo porque sabe que puede encontrar un milagro por ahí. Eso es para destacar. Y Jesús se acerca y le dice, si tienes misericordia, Señor, ayúdame. Si tienes misericordia, por favor, yo te ruego que nos des una mano en este día. Ya hemos intentado allá, hemos intentado acá. Pero por favor, tú puedes ayudarnos. Y Jesús le contesta, todo es posible. Si puedes creer. Todo es posible. Si puedes creer. Eso hace la diferencia. Yo no sé cuánta gente hay acá que ha intentado muchísimas cosas a través de la vida. Gente que quizás ha peleado por diferentes situaciones. Habrá aquel que ha intentado en la salud, como esa mujer de flujo de sangre. 12 años he ido por aquí, por allá, tal. Pero un día veía pasar a Jesús y decía, si tan solo yo tocara el borde de su manto, seré sana. Gente que no se da por vencido en el camino, gente que ha sufrido enfermedades, pero que hoy puede creer y decir, Señor, yo sé que un milagro puedo arrebatar en este día. O gente que ha pasado quizás por situaciones adversas, gente que ha enfrentado una serie de conflictos en el corazón y ha cargado a través de los tiempos con cierta costumbre que por años lo ha sepultado en el pecado, lo ha sepultado en cosas que nunca hubiesen querido pisar. Y que parece la situación una cruz que va a llevar de por vida. Pero de golpe aparece Jesús. Si puedes creer, hoy serás libre. Gente como el gadareno que estaba en ese lugar. Los amigos, señores, los amigos lo encadenaban para que él no se haga daño. No era por maldad, no era por malvado, sino que lo ataban para que no se haga daño. Pero sin embargo dice que él rompía las cadenas y salía a tirarse en los sepulcros. Hasta que un día llegó Jesús. Si puedes creer, aunque haya una legión de demonios que te hayan atado, Jesús te va a dar libertad. Aunque haya una legión de demonios, Jesús te puede dar libertad. Gente que ha peleado a través de los tiempos por recuperar la casa, la familia. Gente que por ahí ya veía todo desahuciado. Si puedes creer. Gente que en la economía a través de los años nunca ha funcionado, ha tocado puertas por acá y por allá y nunca ha salido. Pero si puedes creer. Si puedes creer. Y lo más importante, gente que tiene llamado, gente a la que Dios le ha dado un llamado y que un día le dijo, yo te voy a usar para esto. Pero por X circunstancias en el camino se han golpeado y se han equivocado en ciertas cosas. Y no es que Dios los condicionó, sino que la misma culpabilidad, la palabrita esa que usamos, esa bien difícil de pronunciar, pleonecteo. Satanás haciendo trampa a fin de robarte lo que Jesús quiere hacer contigo. Trampas puestas en el camino que no dejaron avanzar y que muchas veces colocaron la mentalidad del hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre y seré un jornalero más en ese lugar. Pero Jesús, cuando restaura, restaura completamente. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. De eso se trata el Evangelio. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, generación de incrédulos?
El incrédulo por lo general termina perdiendo los lugares. Pero aquel que cree es el que recibe por gracia y por misericordia el galardón de parte de Dios. Es aquel al que el Señor bendice. Es aquel al que el Señor le propina la bendición. Una vez se acercó una mujer sirio-fenicia diciendo: Señor, ten misericordia de mí, ayuda a mi hija, ten misericordia de mí. Insistía y persistía y persistía. Y Jesús le dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Con estas palabras le decía: yo vine para los judíos y tú no eres judía. No te puedo hacer un milagro. Entonces ella le respondió y le dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto lo dijo queriendo decir: los judíos están rechazando el milagro y caen migajas para los perrillos, los gentiles. Déjame tomar un milagro hoy en día. Déjame tomar un milagro. Y Jesús la miró y le dijo: mujer, grande es tu fe. Ve y te sea hecho como quieres. Ve y te sea hecho como quieres. La fe puede desatar cosas milagrosas. La fe puede desatar cosas milagrosas. Esta mujer tomó lo que aparentemente no le correspondía, pero la fe te nivela para alcanzar cosas que te van a sorprender en la vida. Por eso es necesario creerle. Por eso es necesario aferrarse a Dios. Todo es posible para el que cree. Y con esto quiero cerrar. Este hombre miró, daba señales de que él creía con todo su corazón. Había persistido una y otra vez por la sanidad de su hijo. Pero en ese momento él dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, Señor, pero también acá tengo una batalla bastante fuerte, continuamente, que quiere hacerme dudar de lo que tú puedes hacer. Dios quiere ayudarte. De verdad que Dios quiere ayudarte. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere darte lo mejor. Si esta palabra que has oído en esta noche, si esta palabra que has recibido en esta noche, la puedes atesorar en tu corazón, la puedes hacer vida en tu interior, hay promesas que te están esperando.